Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 101. 101, mapa de la dorada verdadera, la reina conquistada. ¿Quiénes son estos dos tipos de nuevo? Mientras Asai Saiba y su compañero hablaban, Yuki también los miró por el rabillo del ojo. El deseo de Asai por los cuchillos de 7 estrellas de Yuki era más fuerte que el de cualquier otra persona. Después de que el toque evolutivo de Yuki mejoró, obviamente sintió esas miradas e inmediatamente se fijó en Asai. Sin embargo, Yuki no reconoció a Asai. Simplemente lo consideró un tipo particularmente codicioso. Después de todo, pocos chefs podrían ver su juego de cuchillos de 7 estrellas y no conmoverse. Sin prestar más atención a los demás, Yuki activó directamente su habilidad especial Infierno. De repente, 4 columnas de fuego surgieron hacia arriba y el enorme impacto visual hizo imposible que alguien apartara la mirada. Así que esta es su habilidad infernal. De cierta forma, es incluso más aterradora que tus cuchillos cruzados. Y hablando de eso, ¿pueden tus cuchillos cruzados copiar su habilidad especial? Preguntó el compañero de Asai Saiba sin poder evitarlo. La habilidad de Asai podía copiar habilidades especiales, pero tenía mucha curiosidad por saber si la habilidad superpoderosa de Yuki estaba entre ellas. ¿Cómo iba a saber algo así? Asai Saiba puso los ojos en blanco. En realidad, estaba bastante ansioso por intentarlo. Si pudiera copiar la habilidad infernal de Yuki, sería realmente invencible. En ese momento, Yuki preparaba 4 platos a la vez. Sin embargo, debido a que las llamas lo ocultaban todo, nadie podía ver con claridad qué estaba haciendo. Del otro lado, Sarge ya había terminado de cortar los ingredientes y también había comenzado el siguiente paso. Aparecieron varios utensilios de cocina extraños, dejando atónitos a los presentes. En este combate, uno de los competidores envolvió todo en llamas, haciendo imposible ver con claridad. Con una explosión, el plato de Sarge quedó listo. Al otro lado, las llamas de Yuki desaparecieron. La velocidad de cocción de Sarge había alcanzado a la de Yuki. Esto no quería decir que pudiera compararse con Yuki en este aspecto. Había múltiples razones. El mapa de dorada auténtica que Yuki estaba preparando requería preparar 4 tipos de platos a la vez, lo que lo hacía más molesto. El plato armado de Sarge usaba utensilios de cocina especiales, lo que aceleraba considerablemente su cocción. Y el plato que preparó fue muy sencillo. Un sándwich muy exquisito. El mapa de la dorada auténtica de Yuki había sufrido algunos cambios. El punto más importante era la capa exterior de la carne de pescado. Yuki convirtió la capa exterior del pescado en pescado a la parrilla, lo que también podría considerarse un plato en sí mismo. Y después de colocar los 4 tipos de platos dentro, continuó calentándolo, usando su control absoluto sobre el fuego para dejar que el sabor de la carne del pescado se impregnara en los platos una segunda vez, haciendo que este plato, aunque pareciera 5 platos, también fuera capaz de considerarse uno cuando se fusionaran. Ya sea comidos por separado o juntos, fue una excelente lección. Esto es, pescado a la parrilla. ¿Acabas de asar un pescado entero así? Al observar el fragante pescado a la parrilla, Sarge no pudo evitar fruncir el ceño. Aunque el aroma era realmente intenso, este pescado a la parrilla parecía un pescado a la parrilla normal, de esos sin condimentos. Esto la hizo fruncir el ceño, no es tan fácil. Mientras Yuki hablaba, el cuchillo de cocina que tenía en la mano de repente cortó. Al instante siguiente, el cuerpo del pescado asado se abrió, revelando los 4 platos que contenía. La forma del besugo, al abrirse, era exactamente la de un mapa. Esto, estaba realmente escondido dentro. Y esta forma, al ver el plato que presentó Yuki, todos quedaron atónitos. Su sola aparición les impedía apartar la mirada. Aunque el sándwich de Sarge era muy exquisito, comparado con el plato de Yuki, carecía de él por completo. Colocando los 2 platos uno al lado del otro, sin siquiera probarlos, el plato de Sarge ya había perdido miserablemente. Mi plato se llama mapa de dorada auténtica. ¿Podemos probar el de cada uno ahora, no? Dijo Yuki. Al oír esto, Sarge asintió. Aunque su plato era un fracaso rotundo en cuanto a apariencia, aún no lo habían probado. ¿Quién sabía qué sabor tendría? ¿Quizás ella ganaría en sabor? Los dos probaron respectivamente los platos del otro. Aunque era solo un sándwich, las habilidades culinarias de Sarge eran excelentes. Y después de terminarlo, lo asaron a la parrilla. El efecto de la explosión del detonador final fue como un horno. Este sándwich estaba lleno del sabor del fuego.
La piel exterior crujiente combinaba con los ingredientes internos. La textura era impecable. Por supuesto, la parte más crucial fue el impacto que tuvo este plato, ese impacto que hizo que uno quisiera, sin control, considerar a Sarge como una reina. Este impacto fue debido a Ahmed Dish. Para otros, este plato fue devastador. Pero para Yuuki, no tuvo ningún efecto. Ya fuera Soul Shooting Esotérica o su Emperor's Culinary Art, ninguno de los dos se vería afectado. ¿Por qué no pruebas mi plato? ¿Qué esperas? Yuuki vio que Sarge no estaba probando su plato sino que lo miraba fijamente y preguntó con cierta diversión. Había adivinado aproximadamente los pensamientos de Sarge. Quería ver si él sería conquistado por el plato. En realidad, no era solo Sarge. Cualquiera que conociera el efecto de la habilidad especial de Sarge ahora estaba observando a Yuuki. Parece que mi plato no te afecta. Qué lástima. Al escuchar las palabras de Yuuki, Sarge supo que no le había afectado, así que se sintió un poco decepcionada. Después, volvió la mirada hacia el plato de Yuuki. El plato de Yuuki se veía tan exquisito que uno se resistía a destruirlo. Sin embargo, esta competencia tenía que tener un ganador, así que Sarge probó un bocado. Este bocado único y una delicia explotó en sus papilas gustativas y se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Y esta exquisitez, aunque única, también parecía dejar a uno con ganas de más. Sarge se dio cuenta de esto e inmediatamente probó el segundo plato, luego el tercero, el cuarto y, finalmente, el pescado a la parrilla. Cuando el último trozo de pescado asado entró en su boca, explotó una delicia varias veces más fuerte que la anterior. Al mismo tiempo, Sarge se sintió como en un océano de llamas. Un besugo gigante nadaba en el mar de fuego. Sobre el mar de fuego se alzaba un emperador de la llama incomparablemente enorme. En el momento en que vio a este emperador de la llama, un impulso de arrodillarse en reverencia surgió en el corazón de Sarge. Y su cuerpo se arrodilló incontrolablemente hacia el suelo. Su conciencia estaba muy clara ahora. Sabía que la estaban afectando, igual que a otros les afectaban sus platos. Pero no podía controlar su cuerpo. Así, bajo la mirada de todos, Sarge se arrodilló directamente en el suelo. Ella se arrodilló. ¿Cómo es posible? Antes, siempre eran otros los que se arrodillaban después de comer los platos del sargento. ¿Cómo se invirtió ahora? El público observaba con asombro la escena que se desarrollaba ante ellos. En el pasado, muchos de los que habían comido los platos de Sarge no pudieron controlarse y se arrodillaron ante Sarge, ofreciéndole incluso varios beneficios. Pero hoy, finalmente fue el turno de Sarge de arrodillarse ante alguien más. Ya has comprendido el corazón culinario. Ya eres un chef de clase especial. En ese momento, Sarge estaba completamente aterrorizado por este corazón culinario. Después de finalmente recuperar el sentido, lo primero que hizo no fue levantarse, sino mirar a Yuuki y cuestionarlo. Así es. Ya domino el corazón culinario. Al observar la apariencia de Sarge, Yuuki supo que había sido afectada por su corazón culinario. De lo contrario, no se habría arrodillado directamente. Nunca había sentido un corazón culinario tan dominante. Esto es, lo que siempre he buscado. En ese momento, los ojos de Sarge, al mirar a Yuuki, parecían arder. Claro que no era ira, sino una especie de ansia. Aunque aún no había alcanzado el nivel de chef de primera clase, estaba cerca. Así que también había empezado a pensar en su propio corazón culinario. El corazón culinario de Yuuki era lo que siempre había buscado. Así que, en ese momento, su mirada hacia Yuuki era increíblemente ferviente. Y sabía muy bien que este corazón culinario era algo que definitivamente no podía comprender. Porque el momento en que se arrodilló significaba que no podía comprender un corazón culinario de este nivel. En ese momento, estaba completamente convencida. Hacia Yuuki, su deseo inicial de conquista se había transformado en completa sumisión. Yuuki-sama, permítame prometerle mi lealtad. Aunque el cuerpo de Sarge había vuelto a la normalidad, ella no se puso de pie sino que eligió directamente someterse a Yuuki. Mirando a Sarge frente a él, Yuuki cayó en un profundo pensamiento. Sinceramente, se sintió tentado. Una razón era que Sarge era muy guapo. Además, era un hombre normal y le gustaban las mujeres hermosas. Otra razón fue que había experimentado los beneficios de tener una secretaria durante ese periodo. Y Sako Arato podía organizar todo tipo de trabajo a la perfección, sin que él tuviera que preocuparse. De lo contrario, aunque pudiera hacer esos asuntos triviales, los encontraría molestos.
Cuando regresara a Tsuki, Hisako definitivamente continuaría siendo responsable de todo lo relacionado con Erina. En ese momento, no tendría una secretaria, por lo que Yuki también decidió buscar una. Me falta una secretaria. Pruébalo primero. Si te parece bien, quédate, dijo Yuki tras pensarlo un momento. Sarge, ya sea en términos de apariencia o de habilidades culinarias, era impecable. Pero no sabía si Sarge podría ser una buena secretaria, por lo que planeó probarla por un tiempo primero. Lo entiendo, Yuki-sama. Al oír esto, el rostro de Sarge se iluminó. Se levantó de inmediato y se acercó a Yuki. Era evidente que se había sometido de verdad. Como era de esperar del oficial Yuki, quien no tiene experiencia previa en batallas en la WOGO. Para someter a esta reina directamente. Al ver a Yuki tomar directamente a Sarge como su secretario, los demás estaban muy envidiosos. Poder someter a Sarge era la habilidad de Yuki. Si fueran ellos, solo Sarge los conquistaría. Así que simplemente tener envidia fue suficiente. Este partido terminó con la victoria de Yuki. Mucha gente quería aprovechar la oportunidad de construir una buena relación con Yuki, por lo que se reunieron en ese momento. Pero Sarge ya había asumido su papel. Con un movimiento de su cuchillo de motosierra, aquellos que querían acercarse eran asustados directamente. Sin embargo, entre estas personas, también había quienes no le temían a Sarge. Yuki notó que se acercaba la persona que anteriormente había mostrado una codicia extrema por sus cuchillos. Esta codicia era más fuerte que la de los demás, tanto que incluso Yuki la notó. Así que, justo cuando Sarge estaba a punto de detenerlo, Yuki la detuvo. Un placer conocerlo, oficial Yuki. Me llamo Asai Saiba, soy chef de medianoche. ¿Por qué no dejó que la señora Sarge me detuviera? Al ver a Yuki detener a Sarge, Asai Saiba se presentó y luego preguntó con cierta confusión. ¿Asai Saiba? Ese apellido me suena. En cuanto a por qué no te detuve, fue porque justo ahora demostraste una gran codicia por mis cuchillos. Es difícil pasar por alto esa mirada codiciosa, dijo Yuki. Al escuchar el nombre de Asai Saiba, ahora supo por qué miraba con tanta codicia sus cuchillos. La habilidad especial de Asai Saiba se centraba principalmente en los cuchillos. Viendo su colección de cuchillos, sería extraño que no quisiera tomarlos. Yuki no esperaba encontrarse con Asai Saiba aquí. ¿Un apellido conocido? Recuerdo que el oficial Yuki es de Mitsuki, ¿verdad? Seguro conoces a Michiru Saiba. Soy su hijo. Asai Saiba se presentó. A Yuki no le sorprendió en absoluto que se llamara hijo de Michiru Saiba. Este tipo solo quería reemplazar a Soma Yukihira, Yuki solo pudo suspirar. El encanto de Michiru Yukihira era inmenso. Una cosa era que Erina Nakiri lo considerara un ídolo, pero este Asai Saiba era aún más exagerado, considerándolo directamente su padre. Conozco a Michiru Senpai. Pero, que yo sepa, parece que solo tiene un hijo, ¿verdad? Es mi compañero de dormitorio en Polar Star. Yuki sabía lo que Asai quería decir y también lo entendía. Pero ahora, naturalmente, tenía que fingir ignorancia. Es Soma Yukihira, ¿verdad? Lo envidio bastante. Asai Saiba no explicó mucho, pero dijo el nombre de Soma. Ahora tenía su propia facción entre los chefs de medianoche. ¿Eres Asai Saiba? ¿Esa estrella emergente que emergió recientemente? Sarge reconoció a Asai. Después de todo, Asai ya se había hecho un nombre entre los chefs de medianoche. Parece que soy bastante famoso. Originalmente, mi objetivo esta vez era la señora Sarge. Pero ahora, el oficial Yuki se me adelantó. En ese caso, oficial Yuki, ¿le gustaría tener una pelea conmigo? Asai Saiba declaró directamente su propósito. Originalmente había venido por Sarge. Pero ahora Sarge ya había sido sometido por Yuki. En ese caso, solo podía cambiar su objetivo a Yuki. No esperaba convertir a Yuki en su subordinado. Su verdadero objetivo eran los cuchillos de Yuki. Pero para conseguirlos, solo podía encontrar la manera de competir con él y hacer que los usara como apuesta. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 102. 102, la piedra de afilar perfecta, Asai Saiba, el ladrón de cuchillos, bonificación gracias por las 400 piedras de poder, aquí está tu capítulo extra. Estás tras los cuchillos de Yuki-sama. En cuanto Asai Saiba terminó de hablar, Sarge intervino furioso. Ahora consideraba a Yuki su jefe. Que alguien codiciara los cuchillos de su jefe obviamente la enfurecía. Como chef de medianoche, también había oído hablar de Asai Saiba y conocía su habilidad especial.
Aunque Asai Saiba no había declarado explícitamente cuál era su habilidad especial, cada vez que competía, apuntaba a los cuchillos del oponente y, después de apoderarse de ellos, los conservaba. La cantidad de cuchillos que llevaba encima era cada vez mayor, lo que le daba el aspecto de un vendedor ambulante de cuchillos. Además, cuando cocinaba, mucha gente notaba la anormalidad de Asai. Una vez que usaba los cuchillos de otra persona, era como si estuviera poseído por el dueño original de los cuchillos. Podía realizar fácilmente sus movimientos característicos e incluso usar sus habilidades especiales. La gente no era tonta. Obviamente sabían que la habilidad especial de Asai era la replicación y estaba relacionada con los cuchillos. A medida que la fama de Asai crecía, muchos chefs que conocían su situación no querían competir con él. Después de todo, no todos querían que les quitaran sus cuchillos. Por supuesto, hubo excepciones, no te preocupes por los demás, solo mira a Sarge aquí. Sarge sabía cuál era la habilidad especial de Asai. Si no hubiera conocido a Yuki, al enfrentarse al desafío de Asai, Sarge habría accedido inevitablemente. La razón era simple. Sarge tenía plena confianza. No creía que fuera a perder. Esta confianza provenía de sus formidables habilidades culinarias. Aunque no había muchos como Sarge, había algunos. Este tipo de persona, salvo unos pocos con una confianza ciega, era muy hábil. Yuki-sama, la habilidad especial de este tipo es copiar las habilidades culinarias y especiales de otros al entrar en contacto con sus cuchillos. Sarge le contó directamente a Yuki sobre la habilidad especial de Asai. En cuanto a qué decisión tomar al final, eso no era asunto suyo. Copiar las habilidades culinarias y especiales de otros, es bastante interesante. Si compito contigo, ¿qué beneficios obtengo? Yuki preguntó algo divertido. Las habilidades culinarias de Asai podrían ser un verdadero alimento para él, ¿por qué habría de aceptar? Tenía mucha curiosidad por saber qué tipo de apuesta podría ofrecerle Asai. Al escuchar esto, Asai Saiba se sorprendió por un momento. Frente a Yuki, realmente no podía ofrecer ninguna buena apuesta. En cuanto a fuerza, no estaba seguro de poder derrotar a Yuki. En cuanto a influencia, el poder de Yuki era mucho mayor que el suyo. Podría decirse que cualquier apuesta que pudiera ofrecer, Yuki ya la poseía. Así que, por un momento, no supo qué hacer. ¿No se te ocurre nada? ¿Qué tal si apuestas tu lealtad en mi contra? Mirando al algo aturdido a Asai, Yuki propuso su idea. Pero tan pronto como dijo estas palabras, Asai negó directamente con la cabeza. Quería desafiar a Yuki porque buscaba los cuchillos de Yuki. Quería replicar las habilidades culinarias de Yuki a través de los cuchillos de Yuki. Él mismo no estaba seguro de poder derrotar a Yuki. Después de todo, las habilidades culinarias que Yuki había demostrado eran asombrosas. Apostar precipitadamente su libertad en circunstancias tan inciertas era algo que aún no podía permitirse. Ya que no quieres, entonces no hay necesidad de más palabras. Sargento, vámonos. Yuki no perdió más aliento con Asai. Aunque el otro partido podía servirle de alimento, no cualquiera podía desafiarlo. Este precedente no podía establecerse a la ligera, de lo contrario, habría interminables problemas más adelante. En cuanto a Asai Saiba, aunque era el jefe final y poseía una habilidad especial extremadamente fuerte, no era de mucha utilidad para Yuki. Para Yuki, la habilidad especial de Asai era mejor usarla como piedra de afilar. Porque mientras consiguiera los cuchillos de otros, podía replicarlos por completo. Competir con Asai en tales circunstancias era equivalente a enfrentarse a su propia imagen reflejada, incluso a una imagen reflejada más fuerte que uno mismo. Al enfrentarse a la propia imagen en el espejo, uno puede ver naturalmente sus propios defectos con mucha claridad. Entonces, la habilidad especial de Asai era en realidad una muy buena piedra de afilar. Por supuesto, la premisa era que esta piedra de afilar te permitía afilarte. De lo contrario, era inútil. Y otro punto. Yuki sentía que Asai estaba abusando completamente de su habilidad especial. Con cuchillos, se podían replicar las habilidades especiales y culinarias de otra persona, pero esto solo se lograba empuñando cuchillos ajenos. Se podría decir que mientras Asai obtuviera los cuchillos de otra persona, era equivalente a poder aprender incondicionalmente sus habilidades culinarias. Una oportunidad como esa era bastante rara. Incluso entre profesor y alumno, a menudo algo se frenaba. Pero su habilidad podía replicarse directamente, lo que equivalía a que la otra parte le permitiera aprender incondicionalmente.
La habilidad especial de Asai debería haber sido la de apoderarse de los cuchillos de otros y luego utilizar continuamente esos cuchillos para aprender diversas técnicas y experiencias, no solo sacarlos durante las competiciones. A los ojos de Yuuki, Asai solo había usado su habilidad especial correctamente una vez. El cuchillo que Jumichirm Yukihira le dio antes de irse. Ese cuchillo era uno que Jumichirm había usado en el pasado, por lo que Asai aprendió las habilidades culinarias de Jumichirm a través de ese cuchillo y lo usó como trampolín para ascender rápidamente. Este era el verdadero uso de los cuchillos cruzados. Los usos posteriores, aunque permitían que las habilidades culinarias de Asai mejoraran rápidamente, si cambiaba de cuchillo, sus habilidades culinarias se desplomaban. Sargento, después de que haya resuelto sus asuntos, venga de buscarme a la sede de la UOGO. Tras regresar a su residencia, Yuuki le dijo a Sarge. Aunque Sarge ya era su secretaria, también tenía sus propios asuntos que atender. Yuuki planeaba dejar que ella se encargara de sus asuntos primero. Tranquilo, Yuuki-sama. Un día me bastará. Mis subordinados controlan principalmente mis fuerzas. No hay mucho que requiera mi atención personal, declaró Sarge. Solo necesitaba un día para resolver sus asuntos y luego seguir a Yuuki. En opinión de Sarge, simplemente seguir a Yuuki era suficiente. Las otras cosas no eran necesarias. Pero pensándolo bien, como seguía a Yuuki, naturalmente también le dedicaría a estas cosas incondicionalmente. Así que no podía ignorarlas. ¿Un día es suficiente? En ese caso, me quedaré aquí un día más. Yuuki asintió. Como un día le bastaba, no era necesario regresar temprano. Esperaría a Sarge. Al escuchar las palabras de Yuuki, Sarge estaba muy feliz. Después de despedirse de Yuuki, fue a ocuparse de sus asuntos laborales. En cuanto a Yuuki, se quedó en su habitación para descansar. Sin embargo, cuando llegó la noche, ocurrió algo que dejó a Yuuki algo sin palabras. Un ladrón había entrado, aunque su audición no había sido mejorada, con la ayuda de honor de la comida, Yuuki podía oír claramente los movimientos a su alrededor. Alguien entró de repente en la habitación. Aunque los movimientos eran muy leves, él todavía los sentía. La habitación estaba completamente oscura, pero la visión de Yuuki había mejorado. Ahora también podía ver de noche con facilidad. Pudo ver claramente una figura completamente cubierta colándose en su habitación. Yuuki reconoció a esta persona. Era Asai Saiba, quien había querido desafiarlo durante el día. Parecía que este tipo no pensaba renunciar a sus cuchillos. Pero como no podía conseguirlos abiertamente, recurrió a métodos encubiertos. Yuuki no estaba muy sorprendida por esta operación. Este tipo era un chef de medianoche. Y en la historia original, incluso secuestraron a Erina Nakiri. Aunque solo fue por diversión, lo hicieron. Ahora bien, venir a robar cuchillos era algo muy normal. Yuuki simplemente observó cómo la otra parte se dirigía torpemente hacia donde guardaba sus cuchillos. Aunque su espacio permitía guardar cuchillos, no podía sacar cosas de su espacio delante de los demás. Así que solía llevar sus cuchillos consigo. Los cuchillos estaban en una caja sobre la mesa. Lo encontré. En ese momento, después de que Asai Saiba sintió la caja que contenía los cuchillos, se llenó de alegría. Durante el día, había memorizado cómo era la caja del cuchillo de 7 estrellas de Yuuki. Una caja tan grande que incluso en la oscuridad era muy fácil de encontrar. Sin embargo, justo cuando Asai estaba a punto de quitarle los cuchillos, descubrió que el juego de cuchillos era sorprendentemente pesado, tuvo que hacer un gran esfuerzo solo para mover la caja. Asai estaba un poco preocupado. No sería fácil llevarse esos pesados cuchillos. Había entrado con mucho cuidado. Ahora, cargando esas cosas tan pesadas, querer irse en silencio parecía difícil. Después de pensar por un momento, los ojos de Asai de repente se iluminaron. Este juego de cuchillos de 7 estrellas constaba de 7 cuchillos, todos usados por Yuuki. Para él, un cuchillo contra 7 no suponía mucha diferencia. Entonces Asai ahora planeó abrir la caja y tomar solo uno de ellos. Pensando en esto, Asai abrió la caja con cuidado sin hacer ningún ruido. Luego fue a buscar el cuchillo más pequeño. Para él, este cuchillo era suficiente. Sin embargo, al tomar el cuchillo, se quedó paralizado. Descubrió que su habilidad especial le permitía copiar muy pocas cosas. Solo algunas experiencias culinarias sencillas. En cuanto a la habilidad especial Inferno de Yuuki y otras cosas, no había nada. Era como si este cuchillo no fuera suyo. ¿Qué pasa? ¿Puedes copiar mis habilidades?
Justo cuando Asai Saiba estaba desconcertado, una voz sonó de repente. Su aparición le puso los pelos de punta al instante. Sin embargo, su reacción fue rapidísima. Tras soltar el cuchillo, se dio la vuelta de inmediato, con la intención de huir. Sin embargo, antes de que pudiera escapar, una mano se posó directamente en su hombro. Al instante, una fuerza inmensa lo atravesó. Asai solo sintió un dolor agudo y simplemente no pudo liberarse. Después de que Yuuki agarró el hombro de Asai, arrastró directamente a este tipo y encendió la luz. Al ver a Asai, quien estaba completamente armado, con solo la nariz, la boca y los ojos al descubierto, Yuuki supuso que no era la primera vez que este tipo hacía algo así. Le quitó directamente la máscara que ocultaba el rostro. Ahora, ¿hay algo más que quieras decir? Yuuki miró a Asai Saiba, algo divertido. Cuando descubrió a Asai antes, Yuuki no actuó de inmediato. También sentía curiosidad por saber cuánto de su material podría copiar la otra parte. Entonces dejó que Asai buscara aquí. No fue hasta que Asai tomó su cuchillo y se congeló que estuvo seguro de que no podía copiar sus habilidades y capacidades culinarias. De lo contrario, no se habría quedado allí aturdido. Nunca pensé que caería en tus manos. Tu fuerza es realmente increíble. Siento que me vas a aplastar el hombro. Sabiendo que no podía escapar, Asai Saiba negó con la cabeza. Al ver la reacción de Asai, Yuuki también lo encontró algo divertido. Su fuerza en ese momento era realmente excesiva, y su mano también agarraba una articulación. Con un poco de fuerza, la experiencia de Asai sería sin duda particularmente refrescante. Te comportabas como un ladrón. Ahora que te atraparon, no tienes nada que decir, ¿verdad? Mirándote, probablemente no puedas copiar mis habilidades, ¿verdad? Dijo Yuuki después de guardar el cuchillo en la caja. En realidad, no puedo copiarlos. Solo tengo algo de experiencia básica. En cuanto a lo demás, es como una pizarra en blanco. Es la primera vez que me encuentro en esta situación. ¿Ese cuchillo es realmente tuyo? Asai Saiba también estaba muy desconcertado. Miró el cuchillo que Yuuki guardó en la caja, sin saber por qué su habilidad especial había fallado. Habilidades especiales como estas tienen un límite. Una vez superado, la habilidad se vuelve inútil. Yuuki negó con la cabeza. Sería un milagro si Asai pudiera copiar sus cosas. Tenga en cuenta que las diversas habilidades y técnicas de Yuuki provienen de otros mundos. Las técnicas secretas requieren una vasta reserva de conocimientos y una condición física lo suficientemente fuerte para llevarlas a cabo. Asai simplemente no pudo replicarlos. Las habilidades especiales en este mundo tenían un límite. Yuuki había superado el límite de la lengua divina, razón por la cual Mana Nakiri podía saborear la exquisitez. La habilidad especial de Asai Saiba se limitaba a copiar cosas de este mundo. Y habilidades como la lengua de Dios, Asai tampoco podía copiarlas. El límite de una habilidad especial, ¿eh? Así que ya superaste el límite de las habilidades especiales. Menudo monstruo. Asai Saiba se quedó sin palabras al ver a Yuuki. Este tipo era terriblemente fuerte en todos los aspectos. Que sus habilidades culinarias fueran así era una cosa, pero su poder de combate era aterradoramente alto. Simplemente no podía pensar en resistirse. Bien, ya terminamos de hablar de habilidades especiales. Ahora deberíamos hablar de cómo lidiar contigo. ¿Qué tal si te mando a la comisaría? Allanamiento de morada, pero no robaste nada. Probablemente salgas después de un rato. Dijo Yuuki con una sonrisa. Tan pronto como dijo estas palabras, el rostro de Asai Saiba se puso negro al instante. Si realmente lo enviaran a la cárcel, por allanamiento de morada, ¿cómo podría volver a aparecer en el mundo culinario? Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 103. 103, Asai Saiba obligada a trabajar, decisión de Erina Nakiri. Aunque muchos Midnight Chefs no estaban limpios, y algunos incluso tenían mucho en sus registros, si se exponían, la consecuencia era un callejón sin salida. Asai Saiba nunca había oído hablar de ningún chef de medianoche que hubiera sido enviado a prisión por robo. Ya podía imaginar las miradas que recibiría tras revelar semejante crimen. Probablemente, toda la comunidad de Midnight Chef ya no lo reconocería como uno de los suyos. Mientras no me envíes, aceptaré cualquier condición. Entre la muerte social y la sumisión, Asai Saiba eligió decididamente la sumisión. No se pudo evitar. El ataque de Yuuki fue demasiado despiadado. Ni siquiera podía imaginar las consecuencias de su ataque. Pensé que los chefs de medianoche no tenían miedo. En ese caso, les daré una opción. Trabajen para mí. El plazo será de 3 años, dijo Yuuki.
Fue una buena oportunidad para encontrar un compañero de entrenamiento para Megumi y los demás. Que Asai primero copie las habilidades culinarias de Megumi y los demás, y luego se enfrente a ellos en un duelo. Así, las habilidades culinarias de Megumi y los demás mejorarían rápidamente. Utilizándose a sí mismo como oponente, uno podía ver muy claramente sus propios problemas, incluso más efectivamente que si Yuuki los señalara directamente. Esto era como la diferencia entre una clase de teoría y una clase práctica. Hay cosas que no aprenderás ni aunque te las repitan 100 veces. Pero con la práctica, quizá las entiendas de una sola vez. 3 años no es mucho tiempo. ¿Puedo saber qué haré? Al enterarse de que solo eran 3 años, Asai respiró aliviado. Ya no era viejo, así que 3 años eran aceptables. Sin embargo, tenía más curiosidad por lo que Yuuki quería que hiciera. Muy sencillo. Sé un compañero de entrenamiento para mis compañeros. Tu habilidad especial puede copiar las habilidades culinarias de otros. Después de copiarlas, serás como otra versión de ellos. En esta situación, batirse en duelo con ellos les permitirá ver claramente sus propias deficiencias. Yuuki explicó el contenido del trabajo de Asai. Al escuchar esto, Asai se quedó completamente sin palabras, aunque estaba muy sorprendido por la operación de Yuuki, no esperaba que su habilidad pudiera usarse de esta manera. Pero pensando en Yuuki convirtiéndolo en su compañero de entrenamiento, ten en cuenta que era un gran talento entre la generación más joven de chefs de medianoche, pero se convirtió en un compañero de entrenamiento, y ni siquiera para Yuuki, sino para otros. Sin embargo, Asai respiró aliviado en ese momento. Lo que más temía era que el plan de Yuuki no le dejara tiempo para llevar a cabo su propio plan. Pero ahora parecía que su plan aún podía seguir adelante sin problemas. Después de todo, casi todos los que rodeaban a Yuuki estaban en la estrella polar. Y la persona a la que quería reemplazar, Soma Yukihira, también estaba en la estrella polar. En ese momento, pudo acercarse a Soma y luego arrebatárselo todo, reemplazándolo. El talento de Asai Saiba era realmente muy bueno. Pero a veces, era muy estúpido. Él mismo sabía que su plan era en cierto modo inútil. Después de todo, al final, necesitaba el reconocimiento de Junichirm para reemplazar a Soma. Pero ¿cómo pudo Junichirm dejar que Asai reemplazara a Soma? Asai no era tonto. Por supuesto, lo sabía. Pero aparte de Junichirm, no tenía otras aficiones. Necesitaba motivación, una meta. Y ese gol era Junichirm. Esté de acuerdo o no, esta operación era similar a la de Obito Uchiha de Naruto. Obito Uchiha quería crear un mundo con Rin, no revivir a Rin. Ambos pertenecían a personas que vivían completamente en sus propios mundos, sabiendo muy bien que era inútil pero aún así querían hacerlo. Estoy de acuerdo. Asai Saiba tampoco lo dudó mucho y asintió directamente en acuerdo a la petición de Yuuki. En fin, solo habían pasado 3 años. Y aún podía seguir con su plan. Era mucho mejor que ir a la cárcel un tiempo. Muy bien. Puedes irte ya. Preséntate mañana y regresa a Ugo conmigo, dijo Yuuki. ¿Me dejas ir así como así? ¿No temes que me escape? Preguntó Asai con cierta sorpresa. Tengan en cuenta que había entrado sin ser grabado, muy bien escondido. Una vez que saliera, si no venía, Yuuki no tendría forma de lidiar con él. No tienes que venir si no quieres. Pero las consecuencias, tendrás que asumirlas tú mismo. Yuuki sonrió. Con su poder actual, querer lidiar con alguien como Asai, que no tenía respaldo, era casi demasiado fácil. Y Yuuki sabía que Asai, aparte de su obsesión con el padre y el hijo de Yukihira, no era muy detestable en otros aspectos. Entiendo. Al oír esto, Asai recordó que detrás de Yuuki estaba la Wogo. La existencia de esta organización suprimió por completo a los chefs de medianoche, dejándolos sin aliento. Entonces, estaba seguro de que si realmente huía, a menos que encontrara un lugar para vivir aislado, si la gente de Wogo lo encontraba, estaría en grandes problemas. Pronto, Asai se fue. Al llegar al exterior del edificio, y observarlo, Asai no pudo evitar suspirar. Un momento de codicia, nunca pensó que terminaría así. Negando con la cabeza, Asai se fue. Después de todo, él había elegido el camino. Sin importar cómo resultara, debía asumir las consecuencias. La noche pasó rápidamente. Temprano a la mañana siguiente, Sarge regresó al hotel. Pero lo que más le sorprendió fue encontrarse con Asai Saiba afuera. ¿Por qué estás aquí? ¿Sigues intentando codiciar los cuchillos de Yuuki-sama? No estoy aquí por los cuchillos. Lo sabrás en un momento. Asai Saiba negó con la cabeza. Los cuchillos de Yuuki, ya no los codiciaba en absoluto.
Aunque se los dieran, serían inútiles, querer copiar todo de Yuki con los cuchillos de 7 estrellas era una ilusión. En cuanto a aprender a usar los cuchillos de 7 estrellas él mismo, Asai ya había experimentado el peso de los cuchillos de 7 estrellas. Incluso si se los dieran, necesitaría mucho tiempo para aprender a usarlos. De todos modos, ahora no codiciaba esos cuchillos en absoluto. La brecha era demasiado grande. No dijo la verdadera razón por la que estaba allí. Aunque sabía que Yuki definitivamente se lo diría a Sarge más tarde, era mejor que saliera de su boca que de la suya. Incluso ahora, lo lamentaba profundamente. ¿Por qué demonios lo poseyeron anoche e intentó robar los cuchillos? Mirando a Asai, Sarge, aunque lleno de preguntas, no dijo nada más. Comprendió que, aunque preguntara, no obtendría nada. Pero parecía que su jefe lo sabía. Entonces, más tarde le preguntaría a Yuki para averiguar el propósito de Asai. Pronto, Yuki se levantó y los dejó a ambos entrar a la habitación. Yuki-sama, ya casi he resuelto mis asuntos. Pero este tipo me esperaba afuera temprano en la mañana. Me parece que tiene malas intenciones. Dijo Sarge, mirando a Asai, quien también había sido llamado. Tenía malas intenciones. Pero ya pagó el precio. Ahora puede ser considerado tu colega. La frase de Yuki desconcertó por completo a Sarge. No entendía cómo, en un día, Asai se había convertido en su colega. Mirando la expresión desconcertada de Sarge, Yuki le contó directamente lo que sucedió anoche. Asai sabía que Yuki lo diría, Asai ahora se sentía algo desesperanzado. Otra persona conocía su oscura historia, si algunos más lo supieran, bien podría esperar a que la tecnología humana avance rápidamente y luego emigrar a Marte. Esto es realmente algo que un chef de medianoche haría, Sarge se quedó sin palabras. Con razón Asai le hacía caso a Yuki y se convertía en su colega. Resultó que lo pillaron robando anoche. Robar era algo que muchos chefs de medianoche harían, por lo que Sarge no estaba sorprendido de que Asai hiciera tal cosa. Sin embargo, para un chef de medianoche, ser descubierto robando era inaceptable. Y Asai era diferente a los chefs de medianoche normales. Asai era un gran talento entre la generación más joven de chefs de medianoche. Si la reputación de haber sido descubierto robando se extendiera, entonces Asai no necesitaría triunfar en el mundo culinario en el futuro. Sarge se puso en el lugar de Asai. Sin duda, ella también tomaría la misma decisión que Asai. Entre trabajar unos años y una vida de aislamiento social, aún sabía cuál era la mejor opción. No tienes por qué reírte de él. No hables de esto a la ligera, ¿entiendes? Le recordó Yuki. Al oír esto, la sonrisa de Sarge se desvaneció. Sin embargo, las palabras de Yuki le dieron una señal. No lo difundas casualmente, lo que significa que podría propagarse, dependiendo de la situación. Después de que todos estuvieron listos, regresaron a la sede de Wogo. Y en la sede de Wogo, se enteraron de que Yuki traería de regreso a 2 Midnight Chefs a la vez. Es comprensible que Sarge perdiera contra él y fuera sometido por él. ¿Pero por qué Asai Saiba estaría con él? Mananakiri miró la información en su mano, completamente desconcertada. Yo tampoco lo sé. Parece que algo pasó entre tanto. Pero en cuanto a qué pasó exactamente, nuestra gente tampoco pudo averiguarlo. Anne negó con la cabeza. Ella estaba muy confundida. Todos sabían que Yuki había sometido a Sarge, por lo que a nadie le pareció extraño que Sarge regresara con Yuki. Pero el problema estaba en Asai Saiba. Aunque el departamento de inteligencia de la UGO era fuerte, el acuerdo alcanzado entre Asai y Yuki se hizo en secreto. Incluso si la gente de la UGO los vigilaba constantemente, era imposible enterarse de su acuerdo. Anne, ayúdame a llamar a Erina. Incapaz de entenderlo, Mananakiri simplemente dejó de pensar demasiado y le pidió a Anne que la ayudara a llamar a su hija. Al escuchar esto, Anne asintió rápidamente y luego encontró a Erina Nakiri. Erina y Sako no habían ido con Yuki. Ahora estaban aprendiendo varias técnicas de cocina durante todo el día. Las habilidades culinarias de ambos estaban mejorando rápidamente. Al oír que su madre la buscaba, Erina fue inmediatamente a visitarla. Después, Ana también se fue porque no podía escuchar lo que venía a continuación. Era un asunto de familia. Mamá, ¿me necesitabas para algo? Preguntó Erina con cierta confusión. Para que Ana la llame a esa hora, debe haber algo relativamente importante. Se trata de tu medio hermano. La misión de Yuki allí se ha completado. Y esta vez, ha dominado a ese chef de medianoche. Asai Saiba apareció allí y contactó con Yuki. Ahora también ha regresado con Yuki.
Así que debes tomar una decisión ahora. Mana Nakiri le contó a Erina que Asai había regresado con Yuuki. Al oír esto, Erina se quedó un poco atónita. Nunca imaginó que Yuuki no solo traería de vuelta a un subordinado del chef de medianoche de su viaje, sino también a su medio hermano. En ese momento, no pensaba en lo que había sucedido exactamente, sino que empezó a reflexionar. Como dijo Mana, necesitaba tomar una decisión ya. Lo he pensado, madre. Que se una a la familia Nakiri. Pase lo que pase, es mi medio hermano. Y por la información que has recopilado, está claro que no es la misma persona que ese hombre. Debido a que había experimentado el momento en que sus seres queridos se fueron, Erina sintió que su hermano era muy lastimoso. Ella al menos había experimentado un período de calidez, pero ¿qué pasa con Asai Saiba? Había crecido en un ambiente frío desde pequeño. Poder mantener su estado actual después de haber crecido en un entorno así ya era muy bueno. Ya que has tomado una decisión, entonces ve a pedirle su opinión. Me comunicaré con tu abuelo, dijo Mana Nakiri con una sonrisa. En el futuro, la familia Nakiri pertenecería a Erina. Y que Asai se uniera a la familia Nakiri fue algo positivo. Después de todo, el talento de Asai era evidente. En la opinión de Mana, si Yuuki no existiera, entonces Asai podría ser la única esperanza para resolver el inconveniente de la lengua de Dios. Su habilidad especial era muy poderosa. Y aunque había algunos defectos menores en su carácter, considerando la crianza de Asai, ser capaz de mantener ese estado ya era muy bueno. Considerando todo esto, Mana naturalmente no negaría la decisión de su hija, pero la apoyó mucho. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 104. 104, hermano y hermana reunidos, el cauteloso Asai Saiba, bonificación gracias por las 570 piedras de poder. Aquí está tu capítulo extra. Al escuchar las palabras de su madre, Erina Nakiri estaba muy feliz. Después de que Erina se fue, Mana Nakiri sacó su teléfono y llamó a su padre, Senzaemon Nakiri. ¿Eres tú, Mana? ¿Necesitas algo? Después de que se conectó la llamada, Senzaemon Nakiri preguntó directamente. Aunque su hija ya se había reconciliado con su nieta, no lo llamaba solo para charlar, así que algo debía haber. ¿Me viste a través de mí, padre? ¿Recuerdas lo que te dije sobre Asai Saiba? Preguntó Mana Nakiri. Después de enterarse a esa información y reconciliarse con Erina, le envió el archivo a su padre. En ese momento, Senzaemon estaba algo desconcertado. La red de inteligencia de la familia Nakiri no era tan extensa como la de la UO, así que desconocía este asunto. Se sorprendió bastante al enterarse de que Azami tenía otro hijo, claro que lo recuerdo. Entonces, ¿esta llamada es sobre Asai Saiba? Preguntó Senzaemon. Así es. Justo ahora recibimos la noticia de que Asai Saiba llegó a la sede de la UO con Yuuki. Parece que Yuuki lo ha acogido bajo su protección. Aunque no tiene nada que ver con nosotros, después de todo, es el hermano biológico de Erina. Así que acabo de pedirle su opinión. Ella quiere integrarlo a la familia Nakiri, así que llamo para pedirte tu opinión. Mana Nakiri le contó a Senzaemon sobre la decisión de Erina. Ya veo. Como Erina ya tomó una decisión, no diré mucho. Tú deberías pensar lo mismo, ¿verdad? Si no, no me habrías llamado. Senzaemon dijo algo divertido. Como es decisión de Erina, yo, como su madre, la apoyo naturalmente. Y, padre, también conoces el talento de Asai Saiba. No hay grandes problemas con su carácter. Es completamente diferente a ese hombre. Dejar que se una a la familia Nakiri es muy bueno, expresó Mana. No es malo. Sin embargo, la decisión final aún está en sus manos, dijo Senzaemon. La decisión estaba en manos de Asai. Si no quería unirse, sería inútil incluso si aceptaran. Erina ya fue a buscarlos. Te contactaré en cuanto tenga noticias, padre. Mana Nakiri asintió. Ahora, todo dependía de la propia elección de Asai. Después de colgar el teléfono, Mana Nakiri continuó con su trabajo mientras esperaba noticias de su hija. Mientras tanto, después de que Yuuki y los demás bajaron del avión, pronto se encontraron con Erina Nakiri y Sako Arato, quienes los estaban esperando. Después de ver a Sarge al lado de Yuuki, las expresiones de Erina y Sako cambiaron ligeramente. Tengan en cuenta que Yuuki ya había alcanzado el máximo favoritismo de Erina. En tales circunstancias, al tener a una gran belleza a su lado, Erina naturalmente sentiría cierta hostilidad. En cuanto a Isako, sentía que, como a su joven le gustaba Yuuki, debía ayudarla. Al ver aparecer un posible rival amoroso para ella, tampoco pudo mantener la calma.
Sin embargo, Sarge no los trató como enemigos porque ya se había sometido completamente a Yuki. Aunque era solo una versión económica de Sdeak, su personalidad era bastante similar. Yuki la había conquistado. Ella seguiría a Yuki con todo su corazón y no tendría otros pensamientos. Entonces, ella no veía a Erina y Hisako como sus enemigas. Asai Saiba, al ver las expresiones de estas personas, sintió que había un espectáculo que ver. Aún no se había dado cuenta de que este espectáculo bien podría tratarse de él. Bienvenido de nuevo, Yuki. Y esto es. Erina Nakiri tomó la iniciativa de preguntar por Sarge. Esta es Sarge. La oponente a la comisión. Pero ahora es una de nosotros. En cuanto a este, se llama Asai Saiba. Ahora también puede considerarse mi subordinado. Yuki presentó a los dos y también les presentó a Erina y Hisako. Al escuchar el nombre de Erina Nakiri, las expresiones de Sarge y Asai cambiaron porque Erina era la segunda portadora de la lengua de Dios. Aunque Erina no era muy famosa ahora, el prestigio de la lengua de Dios era muy alto. Mana Nakiri era el mejor ejemplo. Alguien con la lengua divina era al menos un chef de primera clase y muy probablemente llegaría a ser un chef de clase especial. Después de que todos se conocieron, Erina volvió su mirada hacia Asai Saiba. ¿Nos conocemos, señorita Nakiri? ¿Por qué me mira así? Asai se sintió un poco extraño al ser observado por Erina y tomó la iniciativa de preguntar. Permíteme presentarme de nuevo. Me llamo Erina Nakiri y soy tu hermana menor. Sin embargo, al segundo siguiente, la frase de Erina dejó atónitos a todos los presentes. Esta vez, incluso Yuki se sorprendió un poco. Después de todo, en la historia original, Asai fue reconocido porque Man probó su comida. La lengua de Dios tenía un sabor similar al de Azami Nakamura en la comida de Asai, por lo que investigó directamente los antecedentes de Asai y finalmente confirmó que Asai era el hijo de Azami. Pero esta vez, Erina parecía saberlo ya, esto sorprendió un poco a Yuki. ¿Hermana menor? Señora Nakiri, debe estar equivocada. Conozco mis orígenes. Viví con mi madre de pequeña. Hablando hasta este punto, Asai Saiba de repente se dio cuenta de algo. Porque no sabía quién era su padre, y los constantes regaños y golpes que su madre le daba en aquel entonces eran todo culpa de este supuesto padre. Ahora Erina decía que era su hermana menor. Entonces solo quedaba una posibilidad. Su padre era su padre. Al pensar en esto, Asai sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. Parece que ya lo adivinaste. Así es. Aunque nuestras madres no son iguales, nuestro padre sí lo es. Esto es lo que pasó entonces. Dicho esto, Erina le mostró la información de su teléfono a Asai. Mientras Asai la revisaba, los demás esperaban allí. El padre de este tipo debería ser el que causó tanto revuelo en Wugo, ¿no? Sarge recordó la declaración anterior de Wugo. Mana Nakiri y Azami Nakamura ya no tenían ninguna relación. Así es. Es Azami Nakamura. Yuki asintió. En ese momento, Asai Saiba terminó de leer la información en sus manos y supo que su nacimiento fue completamente un accidente. Sabía por qué su madre se había arrepentido tanto de haberlo dado a luz en aquel entonces. Dicho sin rodeos, su apariencia se debía a un accidente. Su madre y Azami no tenían ninguna relación. Era solo que su madre, por algún giro del destino, lo había dado a luz. Su padre no era alguien que abandonó a su esposa y a su hijo. Simplemente ni siquiera sabía que tenía un hijo. Sin embargo, tras enterarse de las acciones de su padre, Asai se puso serio. Ahora había aceptado que Erina era su hermana biológica. Aunque Azami Nakamura también era su padre, ¿cómo podía un padre inculcar ideas tan equivocadas en su propia hija y además causar tantos problemas? Las primeras impresiones son muy importantes. Asai nunca había conocido a Azami, siempre había sentido que Azami fue quien abandonó a su esposa e hijo, por lo que su primera impresión de Azami fue bastante pobre. Aunque ahora sabía que la otra parte no los había abandonado deliberadamente, a juzgar por las cosas registradas en este archivo, Azami tampoco era una buena persona. Su propia hermana, su madre la abandonó desde pequeña, y su padre le inculcó algunas ideas equivocadas. Esto hizo que Asai sintiera cierta empatía. Así que ahora, inconscientemente se puso del lado de Erina, sintiendo un disgusto extremo por Azami, y... Mirando a Erina, Asai tenía muchas cosas que decir, pero las palabras en la punta de la lengua le impedían decir nada. Ahora sentía cierta aprensión. Asai Nii-san, está bien que te llame así, ¿verdad? Al observar la apariencia de Asai, Erina vio su aprensión y tomó la iniciativa de hablar. Sí. No te preocupes, hermanita.
respondió Asai Saiba al oír esto. Al principio no sabía si debía llamar a Erina hermanita. Aunque eran hermanos biológicos, su estatus era diferente al suyo. Erina era la joven dama de la familia Nakiri. Él, en cambio, fue solo un accidente. Originalmente, no se sentiría inferior por su nacimiento. No era ese tipo de persona. Pero al enfrentarse a su hermana biológica, la situación fue diferente. ¡Qué bien! De hecho, vine a buscarte esta vez, Asai Nii-san, para invitarte a unirte a la familia Nakiri. Aunque nuestras infancias no fueron del todo iguales, hubo situaciones similares. Asai Nii-san también debería valorar mucho a la familia, ¿verdad? Yo también. Por eso, quiero invitarte a unirte a la familia Nakiri. La decisión de Erina en ese momento era como la de una mujer fuerte. En este asunto, ella era más firme que nadie. En la historia original, incluso cuando Asai dudaba, ella no lo hacía, sino que fue a consolarlo. ¿Me invitas a unirme a la familia Nakiri? Al oír esto, Asai Saiba se quedó completamente atónito. Ya estaba muy feliz de saber que tenía una hermana. Él nunca esperó que ella lo invitara a unirse a la familia Nakiri, así es. Valoro mucho a mi familia. Mientras ese hombre aún vive, Asai Nii-san también ha visto la clase de persona que es. No quiero que mi pariente ande solo por ahí, así que quiero invitarte a unirte a mi familia, dijo Erina. Asai ya había conseguido un éxito considerable en su carrera, pero, para decirlo sin rodeos, Asai todavía estaba solo. No tenía parientes. De repente aparecieron dos familiares. Por el lado de Azami, aunque era su padre, las acciones de este padre hicieron que Asai definitivamente no lo contactara. Así que solo quedó Erina. ¿Por qué Asai siempre quiso reemplazar a Soma Yukihira? ¿No era solo para tener una familia? Ahora tenía esta oportunidad ante sus ojos. Y era su hermana biológica. Asai se conmovió, estaba a punto de aceptar, pero de repente se calmó. Si me invitas así, la familia Nakiri probablemente no estará de acuerdo, ¿verdad? Pensó Asai. Él era, después de todo, el hijo de Azami. Las cosas que Azami hizo en la familia Nakiri hicieron que la gente Nakiri fuera muy hostil hacia Azami. Si él, el hijo de Azami, se uniera, no lo pasaría bien. Y estaba más preocupado por Erina. Ya me comuniqué con mi madre. Mi madre quiere escuchar mi opinión por completo. Mi madre también se comunicó con mi abuelo. Él también está de acuerdo. Nuestras opiniones han llegado a un consenso. Ahora todo depende de tu decisión, Asai Nii-san. Erina negó con la cabeza. Ella no soportaría ninguna presión. Había que decirlo, pero la familia Nakiri era muy racional y no transferiría su disgusto por Azami a Asai. Todos sabían muy bien que Asai era el más inocente, muy inocente desde su nacimiento hasta ahora. Nacido a causa de un accidente, sus días siguientes apenas experimentaron amor maternal. Lo único que recibió fueron palizas y regaños. Lo que hizo Azami Nakamura no tuvo absolutamente nada que ver con Asai Saiba. Todos conocían este principio, pero al experimentarlo en la práctica, muchas personas aún se veían afectadas por las emociones y transferían sus puntos de vista sobre alguien que no les agradaba a otras personas relacionadas con esa persona. En realidad, no muchas personas podrían alcanzar el nivel de la familia Nakiri. En la historia original, al final, la línea de tiempo había saltado a las etapas posteriores. Asai había permanecido con la familia Nakiri durante muchos años, pero por su actuación también se podía ver que no estaba condenado al ostracismo en la familia Nakiri. De lo contrario, no habría mostrado un lado tan informal. ¿Puedo darme algo de tiempo para pensarlo? Preguntó Asai Saiba. Cuando dijo esto, su tono era cauteloso. Él tenía miedo, temiendo que sus palabras fueran interpretadas como que no quería aceptar esa bondad, habló con mucho cuidado. Habiendo encontrado finalmente un verdadero pariente, Asai no quería perderlo. Su actuación también hizo que Yuki se sintiera un poco divertido. Incluso cuando lo atraparon robando cuchillos, Asai no se había mostrado tan tímido. Era evidente que Asai realmente se preocupaba por su hermana recién conocida. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 105. 105, regreso a Mitsuki, un inesperado y gran botín de cebo. Claro. Hay que pensarlo bien. Erina Nakiri asintió. También había pasado mucho tiempo antes de tomar su decisión final. Naturalmente, no le exigiría a Asai que le diera una respuesta ahora mismo. Al oír esto, Asai Saiba también respiró aliviado. Necesitaba tiempo para calmarse. De lo contrario, no podría pensar seriamente en tales circunstancias. Después, Asai Saiba y Sarge se quedaron temporalmente en Ugo.
Aunque ambos eran chefs de medianoche, y la gente de Wugo no los veía con buenos ojos, ambos fueron sometidos por Yuki. El prestigio de Yuki en Wugo era superado solo por el de Mananakiri. De hecho, todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que Yuki superara a Mana. Con Yuki como su respaldo, nadie se atrevió a decir mucho frente a los dos, solo murmuraron algunas quejas a sus espaldas. En el tiempo siguiente, Sarge aprendió mucha experiencia como secretaria gracias a Isako Arato. Sin embargo, en términos de habilidades culinarias, Sarge era incontables veces más fuerte que Isako. En términos de ser secretaria, Isako era una verdadera veterana. También se podría considerar que ambos aprendieron el uno del otro. Sarge adquirió experiencia como secretaria, mientras que Isako aprendió habilidades culinarias. Sarge era un auténtico chef, casi de primera clase. Un chef de este nivel no era comparable a Isako. Isako no era de estrella polar, así que sus habilidades culinarias no eran muy diferentes a las de la historia original. Ni siquiera era chef senior, aunque casi lo era. Las técnicas y la experiencia culinarias de Sarge fueron suficientes para que ella estudiara durante mucho tiempo. De hecho, durante este período con Yuki, él también les daba clases. Con su guía, sus habilidades culinarias mejoraron lentamente, pero aún les tomó tiempo asentarse. Una semana después, Asai Saiba tomó su decisión. Al igual que en la historia original, se unió a la familia Nakiri y cambió su nombre a Asai Nakiri. Para él, su padre, Azami Nakamura, no era la familia adecuada. Pero Erina Nakiri se preocupaba mucho por él, así que también quería mucho a su hermana menor. Después de enterarse de que a Erina le gustaba Yuki, Asai comenzó a encontrar todo tipo de formas de crear oportunidades para que los dos estuvieran solos. Erina estaba muy agradecida por esto, aunque no habían pasado mucho tiempo juntos, no había ninguna sensación de extrañeza o de distanciamiento. Así, un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. El evento Stagiaire también se dio por finalizado. Yuki planeaba empacar sus cosas y regresar a Tsuki. Durante este periodo, Yuki recibió un cebo grande. La cosecha de este cebo grande fue muy especial. Yuki ya estaba acostumbrado a pescar con cebo grande, con técnicas secretas y habilidades especiales. Pero esta vez, lo que se encontró fue en realidad una receta para una poción. Esta receta de poción se originó en el mundo de Toriko y fue desarrollada por la IGO, Organización Gourmet Internacional. Su efecto era muy simple y rudimentario. Para transformar las aves de corral. Aumentar el rendimiento de la carne y mejorar la calidad de los ingredientes. Esta poción podría aumentar la calidad de la carne de una ave promedio a un nivel apenas por debajo de una criatura de nivel 1, es decir, el nivel de la carne de Cenicienta de pelo blanco. Aunque todavía no eran de nivel 1, los ingredientes justo por debajo del nivel 1 también eran mejores que cualquier ingrediente del mundo de Food Wars. Lo más importante es que todos los ingredientes de esta receta de poción se pueden encontrar en el mundo de Food Wars. No es necesario tener cosas del mundo de Toriko. El efecto de esta poción fue muy bueno. Tras inyectarla en aves de corral normales, la transformación se completaría en tan solo una semana. Desafortunadamente, el efecto de esta poción no podía transmitirse completamente a la siguiente generación. Si bien la siguiente generación conservaría algunos efectos, estos se verían debilitados. Tras 3 generaciones, el efecto de la poción desaparecería. Pero aún así, fue suficiente. Los materiales para esta receta de poción no eran valiosos ni difíciles de encontrar. Esto equivalía a proporcionarle a Yuki una fuente estable de ingredientes. Aunque a menudo podía pescar ingredientes del mundo de Toriko con Smile Bite, y también existía la posibilidad de pescar ingredientes clasificados, la cantidad siempre era limitada. A Yuki le bastaba con comer y, de vez en cuando, convidar a la gente que lo rodeaba. Pero si hubiera más gente, no sería suficiente. Yuki ya había utilizado su autoridad en Ogo para encontrar los materiales para la poción e incluso había hecho algunos productos terminados. Pero ahora volvía a Tsuki, por lo que Yuki no experimentó en Wogo. Planeaba regresar y probarlo con los pollos y patos que criaba Yoshino Yuki. Era una buena oportunidad para ayudarla a cumplir su sueño. ¿No estaba ella únicamente concentrada en querer investigar el llamado pollo estrella polar? Ahora había llegado la oportunidad. Pronto, todos regresaron a Tsuki. Sarge y Asai también vinieron a Polar Star. Si bien no eran residentes de Polar Star, ni tampoco estudiantes de Tsuki, ya que eran la secretaria de Yuki y ayuda contratada, vivir en Polar Star estaba completamente bien.
En el Polar Star había muy poca gente y aún así había muchas habitaciones vacías. Después de ver a Soma Yuki ir a Asai ya no reaccionó mucho. Después de todo, ahora se había unido a la familia Nakiri y tenía una hermana biológica. Ya no necesitaba buscar una familia falsa. Había renunciado a su plan de reemplazar a Soma. En ese momento, simplemente sentía curiosidad por Soma. «Wow, Yuki. Te fuiste de viaje y trajiste a una belleza increíble. ¿No temes que Alice y Megumi te causen problemas?», preguntó Yoshino Yuki en broma tras ver a Sarge. «Sarge es mi secretaria. Me ayudará con varios asuntos triviales en el futuro. No tenemos otra relación». Yuki no tenía miedo. Como dice el refrán, una conciencia tranquila no teme acusación. Él no era como Azami Nakamura. Sarge era realmente hermoso, pero Yuki ahora solo tenía la intención de usar a Sarge como secretario. Aunque él así lo pensaba, otros no. Especialmente Megumi y Alice, Sarge era muy hermosa, tenía una figura imponente y un aura impecable. Y lo más importante, hacía cosplay. Así es, a sus ojos, el atuendo de Sarge no era simplemente cosplay. La aparición de Sarge hizo que Megumi y Alice se miraran. Sintieron una sensación de crisis. Así que decidieron charlar más tarde. Podían pelear entre ellos, pero no podían dejar que un extraño se aprovechara. Después, Yuki presentó a Sarge y Asai a todos. Después de conocer sus identidades y habilidades culinarias, todos quedaron atónitos. Nunca esperaron que estos dos, que no parecían mucho mayores que ellos, en realidad serían chefs de segunda clase, y ambos tenían habilidades culinarias para competir con chefs de primera clase. Podría decirse que estos dos son versiones mejoradas de Kojiro Shinomiya. Otros solo habían probado la comida de Shinomiya, pero Soma había pasado algún tiempo en la casa de Shinomiya durante su estagiaire. Tras un tiempo de contacto, Soma supo lo fuerte que era Shinomiya. Al fin y al cabo, la diferencia entre un chef superior y uno de segunda clase seguía siendo muy grande. Ahora estos dos eran incluso más fuertes que Shinomiya, por supuesto. Lo que fue aún más sorprendente fue que Yuki había tomado directamente a estos dos bajo su protección. Hablando de eso, ¿qué es un chef de medianoche? La frase de Soma Yukiira provocó directamente que los cerebros de todos se apagaran. Esto fue como si un chef en el mundo de Koukin Master Boy preguntara qué era la Dark Koukin Society. Quizás todos estaban acostumbrados a que Soma frecuentemente hiciera preguntas estúpidas, por lo que simplemente le contaron a Soma información variada sobre Midnight Chefs. Así que hay un grupo de gente así en el mundo culinario. ¡Qué interesante! Soma, tras escuchar, no mostró asco, preocupación ni miedo, pero sí mucho interés. Esto era muy acorde con su carácter. Lo único que le importaba era la fuerza de sus habilidades culinarias. Es bastante interesante. Pero será mejor que mejores tus habilidades culinarias. Si no, con tus habilidades de chef senior contra estos tipos, te devorarán hasta quedarte sin huesos. Yuki dijo algo divertido. En las últimas etapas de la historia original, para acelerar la trama, se descartaron directamente las configuraciones originales, lo que permitió directamente que las habilidades culinarias de Soma y los demás saltaran al nivel internacional. Pero ahora esto era la realidad. El talento de Soma era muy bueno, para nada más débil que el de Asai. Sin embargo, Asai todavía era un poco mayor que ellos, por lo que aún necesitaban tiempo para crecer. Después de que todos conversaron un rato, Fumioda y Migmo organizó dormitorios para los dos. Como eran personas traídas por Yuki, no había necesidad de decir mucho más. Sin embargo, después de arreglar sus habitaciones, pronto llegaron dos personas más al Polar Star. Erina. Pequeña azafata. ¿Por qué están aquí? Alice Nakiri quedó completamente sorprendida después de ver a Erina Nakiri y Sako Arato llegar a Polar Star. Obviamente, para mudarnos a Estrella Polar. Ya hablamos con la tía Fumio. Dijo Erina con una sonrisa. Aunque hubo una evaluación de ingreso, dadas sus habilidades culinarias, naturalmente fue casi demasiado fácil. Un miembro de la élite 10 que quería unirse a Polar Star, y ella era la joven dama de la familia Nakiri, Fumio Daimig no se negaría. ¿Qué? ¿Te mudas a la Estrella Polar? ¿Por qué? Al oír esto, Alicia quedó aún más confundida. Inicialmente, Senzaemon había sugerido que Erina se mudara a Polar Star. Pero en ese momento, Erina se negó. Al final, fue Alice quien intervino y empezó a perseguir a Yuki. Ahora la llegada de Erina hizo que Alice sintiera una sensación de crisis aún mayor. Antes, cuando supo que Yuki y Erina irían juntas a Wugo, no estaba muy preocupada.
Después de todo, basándose en su comprensión de Erina, esta chica no se aferraría directamente a él. Mantendría su distancia de Yuki. Pero ahora parecía que no todo iba como ella imaginaba. Y era incluso lo contrario. La personalidad de Erina también se había vuelto mucho más alegre que antes. Alice incluso pudo ver una sonrisa tan genuina en el rostro de Erina, lo que antes era absolutamente imposible. Si Erina pudiera volver a la normalidad, Alice habría sido feliz en el pasado. Después de todo, seguían siendo primos, parientes. Aunque había algunos conflictos menores, no se trataba de un odio profundo. Pero ahora Alicia no podía ser feliz. El simple hecho de tener a Sarge ya aumentaba enormemente su presión. Ahora Erina también había llegado, e incluso trajo consigo a una pequeña asistente completamente obediente. Sinceramente, una seguidora como Isako Arato, cualquiera sentiría envidia. No solo era muy hábil, sino que era increíblemente leal, siempre apoyando a Erina en todo. Ni siquiera necesitaba pensar para saber que la llegada de Erina a Polar Star era definitivamente por Yuki. De lo contrario, no había explicación de por qué Erina aparecería aquí. Naturalmente, para Yuki. Frente a Alice, Erina no tenía intención de ocultar su propósito en absoluto y lo dijo directamente. Tan pronto como dijo estas palabras, Alicia quedó completamente estupefacta. No se pudo evitar, porque esas palabras salieron de la boca de Erina. Si hubiera sido cualquier otra persona, no se sorprendería, pero que Erina lo dijera era completamente diferente. No entendía cómo Erina, esta tsundere, podía decir algo así directamente. Lo que ella no sabía era que, aunque Erina todavía era un poco tsundere, cuando se trataba de Yuki, no quedaba absolutamente nada de tsundere. Erina sabía muy bien que no había tenido mucho contacto con Yuki antes, por lo que en comparación con Alice y Megumi, definitivamente estaba en desventaja. Seguir siendo tsundere en esta situación no tendría sentido. Después de todo, las tsunderes en el manga usualmente aparecían como la heroína perdedora. No quería convertirse en la perdedora de cabello dorado. Tras desatar el nudo en su corazón, a Erina ya no le importaban esas cosas. Y al ver la apariencia desconcertada de Alice en ese momento, ella estaba bastante satisfecha. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 106. 106, la alianza de Alice y Megumi, criando al pollo estrella polar, bonificación gracias por las 750 piedras de poder. Aquí está tu capítulo extra. ¿Entonces estás aquí para robarme a mi hombre? Tras recobrar el sentido, Alice Nakiri dijo con tristeza. No había venido antes cuando la invitaron, pero ahora aparece. Tener otra rival de repente la hizo muy infeliz. Es simplemente una competencia justa. Erina Nakiri no iba a desperdiciar palabras con Alice. Tras soltar esa frase, se fue. Aún le quedaban muchas cosas por mudar, así que necesitaba supervisarlo ahora. La amenaza del sargento ya es bastante grande, y ahora Erina también está aquí, necesito tener una buena conversación con Megumi. Pensando en esto, Alice Nakiri fue directamente a la habitación de Megumi Tadokoro. Al verla, Megumi no se sorprendió mucho. Pero las siguientes palabras de Alicia la dejaron atónita. Megumi, nuestra amenaza no es solo Sarge. También está Erina Nakiri. No sé qué le pasó a esa chica, pero ahora se mudó a la estrella polar para competir con nosotros por Yuki. Alice Nakiri le contó a Megumi sobre el propósito de Erina. Esto dejó a Megumi completamente desconcertada. Megumi, no es momento de peleas internas. Necesitamos formar una alianza, al menos para derrotar a estos dos primero. Propuso Alice Nakiri. Su propuesta fue aceptada por Megumi. Así es. Aunque ambos eran competidores, ahora habían surgido dos rivales más. En ese momento, necesitaban presentar un frente unido. Los dos también eran amigos, por lo que formaron una alianza directamente. Lo que no sabían era que su única enemiga era Erina. En cuanto a Sarge, aunque era subordinada de Yuki, no tendría pensamientos inapropiados. Si Yuki la necesitara, naturalmente estaría dispuesta. Si Yuki no preguntara, entonces siempre permanecería como una subordinada. Erina Nakiri, por otro lado, tras haber perdido la mayoría de sus atributos de tsundere, era terriblemente fuerte. Su existencia representaba una amenaza considerable tanto para Megumi como para Alice. Por la noche, para dar la bienvenida a los 4 recién llegados, se ofreció un banquete. Con el creciente número de personas en Polar Star, los banquetes se animaron. En Polar Star, Yuki sacó ingredientes del mundo de Toriko. ¿Qué son estos ingredientes? Están riquísimos.
Asai también era un hombre de mundo y había visto todo tipo de ingredientes de alta calidad. Pero los ingredientes que Yuki sacó eran cosas que nunca antes había visto. Estos son ingredientes súper raros que solo Yuki puede sacar. Solo podemos probarlos de vez en cuando, declaró Yoshino Yuki. Este era un manjar que solo los residentes de Polar Star podían disfrutar. Poder probar esta delicia de vez en cuando ya es genial, dijo Sarge. La exquisitez de los ingredientes lo superaba todo. Incluso si los cocinara un chef normal, los platos resultantes serían extremadamente deliciosos. En ese momento, Asai Nakiri incluso pensó que tal vez debería olvidarse ese llamado mandato de 3 años. Para poder comer a menudo semejante delicia, estaba dispuesto a trabajar para Yuki. Mi lengua de Dios no tiene ninguna aversión a los ingredientes en sí, incluso si no están cocinados. Yuki, ¿puedes conseguirme estos ingredientes? Los ojos de Erina Nakiri se iluminaron. Para comprobar si la lengua divina podía aceptar estos ingredientes, fue directamente a la cocina a probar un poco de col almendrada cruda. El resultado. La exquisitez de los ingredientes le iluminó los ojos. Aunque Yuki ya había preparado platos que la lengua de Dios podía tolerar, el problema era que Yuki no podía seguir cocinando para Mana Nakiri. Ahora que Yuki había regresado, si Mana quería comer, tendría que volver. Pero su estado le impedía seguir yendo y viniendo. Y Yuki no era su chef privado, por lo que querer que Yuki siguiera cocinando para Mana era imposible. Pero estos ingredientes que aparecen ahora parecen ser capaces de resolver este problema. Ni lo pienses, Erina. Estos ingredientes son limitados. Le pregunté a Yuki hace tiempo. No hay forma de conseguirlos para abastecerte. Alice Nakiri negó con la cabeza. Los ingredientes de Yuki podían ser útiles, pero no había un suministro estable. Así es, ya le dije a Alice que estos ingredientes no se pueden suministrar de forma estable. Sin embargo, también he estado buscando la manera. La verificación aún llevará tiempo, dijo Yuki. La fórmula de la poción que obtuvo del sistema ya tenía productos terminados. El siguiente paso era experimentar con los pollos y patos que criaba Yoshino Yuki. ¿Eh? ¿Ha habido progreso? Entonces, ¿esto significa que podremos comer estos ingredientes siempre en el futuro? Preguntaron Yoshino Yuki y los demás con los ojos brillantes. Sí que ha habido algún progreso. Necesitamos más experimentos. Yuki, necesitaremos tus pollos y patos. Quizás esta vez podamos crear tu tan preciado pollo estrella polar. Yuki asintió y sacó la poción que había preparado. En el momento en que sacaron la poción, atrajo la atención de todos. ¿Qué es esto? Preguntó Megumi Tadokoro con cierta confusión. Una poción que puede mejorar la calidad de la carne de las aves. Y solo toma una semana ver resultados. Planeo probarla con los pollos y patos de Yuki mañana. ¿Te parece bien, Yuki? Preguntó Yuki. Yoshino Yuki crió cuidadosamente a estos pollos y patos desde el principio. Si ella no estaba de acuerdo, Yuki no los obligaría. Claro que no pasa nada. Si de verdad podemos desarrollar el pollo estrella polar, sería genial. Vamos a probarlo ahora mismo. Los ojos de Yoshino Yuki brillaban. Con semejante oportunidad, ella naturalmente aceptaría. No importaba cómo Yoshino solía tratar a estos animales como sus tesoros. A la hora de cocinar, Yoshino no mostraba piedad con estos animales. No dudaba en lo más mínimo cuando llegaba el momento de sacrificarlos, ya es demasiado tarde. Esperemos hasta mañana, dijo Yuki. Pero ahora, tras escuchar esta noticia, ¿cómo podría alguien tener la mente puesta en esperar hasta mañana? Así que un grupo de personas fue directamente a la zona de reproducción de Estrella Polar en la oscuridad. Así que aquí también hay una zona de cría. Este dormitorio es bastante interesante. Sarge y Asai Nakiri ya habían asistido a la escuela. No habían visto muchos bancos de la escala de Ntsuki. Y Estrella Polar también era muy especial. Ahora, que un dormitorio tuviera su propia zona de cría les sorprendió. Todo esto se debe al sistema Shokugeki de Japón. Precisamente gracias a este sistema, Estrella Polar puede tomar sus propias decisiones. La zona de reproducción y la zona de siembra de Estrella Polar fueron disputadas por la élite 10 de la Edad de Oro. Rimko Sakaki les contó a Sarge y a los demás sobre el pasado de Estrella Polar. Así que ese chef errante también salió de este dormitorio. Eso sí que es impresionante. El sargento estaba bastante impresionado. Michiru Yukihira, no hace falta decirlo, tenía una reputación bastante prominente. Tanto Sarge como Asai quedaron muy sorprendidos después de presenciar las habilidades culinarias de los residentes de la Estrella Polar.
No mires las habilidades culinarias de la gente de la estrella polar ahora, excluyendo a Yuki, el más alto era solo el chef senior, pero ¿qué edad tenían estos estudiantes? A este ritmo, antes de graduarse, la mayoría de estas personas probablemente llegarían a tercera clase. 2 o 3 años después de graduarse, pasar a segunda clase sería lo normal. En aquel entonces, estas personas apenas tendrían 20 y pocos años. Incluso tomándolos como referencia, el talento de este grupo era bastante aterrador. Mientras hablaban, el grupo entró en la zona de cría. Además de criar pollos y patos, también había animales como conejos. Incluso vieron un ciervo. Yoshino Yuki era muy hábil. Incluso podía criar ciervos. Cuando todos llegaron, los animales ya estaban dormidos. Sin embargo, debido a la gran cantidad de gente, los animales sintieron su llegada. Menos mal que estos animales no tenían mucha inteligencia. De lo contrario, esta escena podría describirse como una película de terror. Después de todo, despertar de repente y encontrar tantos monstruos alrededor, sería extraño no tener miedo. Al ver que los animales despertaban, Yoshino Yuki tomó la iniciativa para atraparlos. Claro que sus objetivos eran pollos y patos. Después de todo, la poción de Yuki solo funcionaba con aves de corral. Así, un pollo y un pato tras otro fueron capturados rápidamente por todos. Yuki también sacó la jeringa e inyectó la poción que había preparado en ellos. Yuki, saca toda tu comida. Durante el próximo periodo, el apetito de estos pollos y patos debería aumentar drásticamente, le recordó Yuki. Estas pociones eran para mejorar la calidad de la carne. Además de la calidad, también aumentaba la cantidad. Para producir carne, era necesario comer. Así que, a continuación, estos pollos y patos se convertirían en grandes comedores. Efectivamente, tras las palabras de Yuki, los pollos y patos inyectados con la droga comenzaron a agitarse inquietos. Ahora sentían un hambre intensa. Al oír esto, Yoshino Yuki también sacó rápidamente el alimento que había guardado. Al verlo, las gallinas y los patos corrieron hacia allí como poseídos por fantasmas hambrientos. El alimento que originalmente les daba a estos pollos y patos para una semana se agotó rápidamente. Y después de terminar, los pollos y patos se quedaron mirando a Yoshino Yuki, con un significado muy claro. Todavía querían comer. Yoshino Yuki no dudó y sacó todo el alimento que tenía en existencia. Este alimento llevaba guardado un semestre entero, además de suficiente para las vacaciones. Así, sin más, estos pollos y patos consumieron las reservas de un mes entero en una sola comida. Después, los pollos y patos, que evidentemente se habían hinchado bastante, cayeron en un sueño profundo. Comen muchísimo. Con una sola comida, se acaba el alimento de un mes entero. Yoshino Yuki estaba algo asustado. Este es el efecto justo después de inyectar la poción. Se debilitará mucho después. Al final, su apetito solo aumentará aproximadamente 3 veces más que antes, dijo Yuki. Esta poción era algo similar a las células gourmet. Las personas inyectadas con células gourmet se volvían muy devoradoras. Estos pollos y patos eran así ahora. Por supuesto, esto no eran células gourmet. Las células gourmet eran el sistema de energía fundamental del mundo de Toriko. El alimento que comían estos pollos y patos se convertiría en energía, transformando continuamente sus cuerpos junto con la droga, haciéndolos crecer más robustos y la calidad de su carne mejor. Desafortunadamente, el medicamento que Yuki había usado solo funcionó en aves de corral. No funcionó en otros animales. De lo contrario, Yuki no habría perdonado a los conejos y ciervos que criaba Yoshino Yuki. Tras devolver los pollos y patos al criadero, todos se marcharon. Lo siguiente fue simplemente observar el estado de estos pollos y patos todos los días. Tras regresar, todos continuaron el banquete. Este se prolongó hasta bien entrada la noche. Después, todos se fueron a descansar. Acababan de terminar el estagiaire, por lo que los siguientes días fueron vacaciones. Esto también podría considerarse un beneficio. Temprano a la mañana siguiente, todos llegaron al gallinero. En ese momento, las gallinas del gallinero ya habían crecido hasta formar un círculo más grande y cada una parecía llena de vigor. Estas gallinas no tuvieron miedo después de ver a todos. Las investigaciones de Igo fueron realmente excelentes. Estas pociones solo aumentarían la cantidad y calidad de la carne, y no harían que estos animales se volvieran agresivos. La droga está haciendo efecto demasiado rápido. Estos pequeños claramente han ampliado su círculo. Yoshino Yuki podía percibir claramente los cambios en estos pollos y patos. Este fue solo el primer día.
Era difícil imaginar en qué se convertirían estos pollos y patos después de una semana, cuando la transformación fuera completa. Mira rápido. ¿Les está creciendo otro par de alas? Aunque todavía es muy pequeño. En ese momento, Megumi Tadokoro dijo de repente. Después de que todos miraron, efectivamente descubrieron que un par de alas muy pequeñas estaban creciendo detrás de las alas del pollo. Yuki realmente había visto este cambio desde el principio. No te preocupes, este cambio es benigno. Quizás para entonces puedas comer pollo con 4 alas o 5 patas. Y puede que los huevos incluso tengan varias yemas. Yuki ciertamente no había olvidado el huevo de 10 yemas que apareció en el mundo de Toriko. Ese tipo de ingrediente era realmente exagerado. Este fármaco desarrollado por Igo, el aumento de la cantidad de carne no solo tenía como objetivo aumentar el tamaño del cuerpo, sino que también aumentarían las alas, las patas y similares. Aunque parecía algo horrible, esta mutación era benigna. Esta carne no causaría ningún daño al cuerpo humano. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 107. 107, el encuentro de Yuki. Durante los siguientes días, todo el mundo estuvo pendiente de las gallinas. Como había dicho Yuki, estos pollos no solo crecieron un par de alas adicionales, sino que las alas también se hicieron más grandes e incluso les crecieron patas adicionales. Su tamaño también era descomunal, alcanzando una altura de 1,5 metros, casi tan alta como una persona. Cabe recordar que el pollo más grande del mundo actual, el pollo Brahma, medía solo 1,2 metros. Sin embargo, estos pollos y patos estrella polar alcanzaron una altura de 1,5 metros, y esta transformación ni siquiera estaba completa. Quizás, con el tiempo, podrían llegar a ser más grandes que una persona normal. Afortunadamente, al crecer, estos pollos y patos se volvieron más dóciles y menos agresivos. De lo contrario, criarlos sería un gran problema. El gasto en comida presionaba a Yoshino Yuki. Sin embargo, había bastante gente adinerada en el dormitorio, así que se preparó una gran cantidad de comida directamente, lo que finalmente le permitió a Yoshino respirar aliviada. Contemplación de hojas de otoño. Reunión con la élite 10. Este evento suena bastante interesante. Pasaron algunos días y la escuela estaba a punto de reabrir. Para los estudiantes que participan en las elecciones de otoño, también comenzó otro evento especialmente preparado para ellos. Esa fue la observación de hojas de otoño. Este fue un encuentro entre los 10 élite y los candidatos a los 10 élite. Antes, siempre eran los 8 mejores los que se reunían e intercambiaban con los 10 de élite. Pero esta vez, los 8 mejores se convirtieron en los 16 mejores. No se pudo evitar. Había demasiados individuos fuertes. ¿Y quienes se encontraban entre los 16 mejores, si se les había asignado en cortes anteriores, eran, de hecho, todos candidatos a la élite 10? Yuki sabía sobre este encuentro. En la historia original, este era el momento en que los miembros de la élite 10 estaban más completos. En las anteriores fiestas de observación de hojas de otoño, el objetivo era que los candidatos a la élite 10 vieran a la élite 10, para que la admiraran aún más. Pero este año, Erina Nakiri miró a Yuki. Yuki era fuerte. En este encuentro, el lado de los 10 de élite debería haber estado en el lado más alto y los candidatos a los 10 de élite en el lado más bajo. Pero esta vez, la situación fue completamente invertida, debido a la presencia de Yuki, el estado de ambos lados en la observación de hojas de otoño cambió directamente. En el pasado, cuando esos miembros de la élite 10 se enfrentaban a los candidatos de la élite 10, a menudo actuaban de manera muy arrogante, mostrando un lado dominante, lo que era una especie de disuasión para los estudiantes más jóvenes. Pero con Yuki presente, esta disuasión ya no existía. Así, sin más, llegó el día siguiente. Más de la mitad de los 16 primeros fueron de Polar Star. Partieron juntos. Cuando llegaron al lugar, todos los demás, excepto ellos, ya habían llegado. ¿Por qué siento que estos miembros de la élite 10 son diferentes a como los vi antes? Preguntó Somayuki Ira con cierta confusión. Gracias a Yuki, ya habían conocido a muchos miembros de la élite 10. Pero ahora, estos miembros eran completamente diferentes a su estado anterior. Todos estos miembros de la élite 10 parecían haber perdido su arrogancia anterior. En cambio, se habían vuelto mucho más obedientes. Así es, la sensación que desprendían ahora era de obediencia. Hablando de eso, este asunto en realidad es por culpa de Yuki, dijo Erina Nakiri con una sonrisa. Por supuesto, fue porque Azami Nakamura llamó a Yuki. Yuki reprendió a Azami en ese momento y luego le contó a Erina sobre su plan.
Erina, al enterarse, se lo contó a su madre. Luego sucedieron una serie de cosas. Azami se desquitó y fue despojado directamente de su apellido. Los miembros de la élite 10 involucrados en este plan fueron advertidos esta vez. Y poco a poco se dieron cuenta de lo que estaba pasando exactamente después. Tras descubrirlo, desearon poder abofetearse a sí mismos varias veces. Después de todo, habían cometido una estupidez. Habiéndolo descubierto, ya no se les ocurrió volver a actuar así. No es que fuesen demasiado estúpidos, sino que se habían vuelto un poco demasiado inflados. Tras convertirse en la élite 10, ocuparon el nivel de decisión en Mitsuki. En muchas ocasiones, su poder superaba incluso al de los profesores. Al estar en una posición tan alta sin la suficiente conciencia, gradualmente, naturalmente también se perdieron en el poder. Fue precisamente porque estaban inflados que fueron engañados por Azami, engañados por un montón de grandes promesas. Así que eso fue lo que pasó. Yoshino Yuki y los demás lo entendieron de repente. Al mismo tiempo, Alice Nakiri finalmente entendió de qué se trataba el cambio de Erina. Resultó que todo lo que sucedió en la familia Nakiri durante este período estaba inextricablemente vinculado a Yuki. Todo sucedió por culpa de Yuki. Alice Nakiri sabía de los asuntos de su familia. Entonces, después de esta serie de operaciones de Yuki, ni siquiera necesitó perseguir deliberadamente a Erina. La favorabilidad de Erina hacia él se llenó por sí sola. Ahora que lo entendía todo, se preocupó aún más. Porque después de esta serie de operaciones de Yuki, la probabilidad de que Erina cambiara de opinión era casi nula. Tras la llegada de la gente de la estrella polar, todos los que ya estaban sentados se levantaron inmediatamente. Todo esto fue gracias a Yuki. Esta visualización de Autumn Leaves se convirtió directamente en un encuentro con los fans de Yuki. Yuki había sido bastante famoso en la sede de Wugo durante este período. Su serie de operaciones superó con creces los logros de Kojiro Shinomiya en esos años. Así, se convirtió en el ídolo de otros estudiantes, y ni siquiera estos miembros de la élite 10 fueron la excepción. Nunca pensé que este Autumn Leaves Viewing se convertiría en un encuentro con los fans de Yuki. Algunos incluso le pidieron un autógrafo. Yoshino Yuki no pudo evitar quejarse. Todos eran del mismo dormitorio, así que incluso si Yuki se volvió tan increíble, no tuvieron muchos pensamientos. Pero otros eran diferentes. No podían interactuar con Yuki todo el tiempo. Así que, después de ver a su ídolo, naturalmente quisieron un autógrafo. De regreso, pasaron varios camiones. Iban cargados con diversos materiales de construcción. ¿Cuántos materiales de construcción? ¿Mitsuki va a construir otro edificio grande?, preguntó Somayuki Ira con curiosidad. Tras más de medio año en Mitsuki, ya no le sorprendían algunas cosas de Mitsuki. Por ejemplo, esos camiones que ahora transportaban materiales de construcción. Simplemente sentía curiosidad por saber dónde se reanudaría la construcción. Se trata del festival escolar. Ya casi es la fecha, así que necesitamos algunas renovaciones, dijo Erina Nakiri. En realidad, cualquiera que hubiera asistido al departamento de secundaria de Mitsuki sabía muy bien cuál era la situación. Mitsuki hacía esto todos los años. Tras su uso, la mayor parte incluso se demolía, dejando solo algunos que lucían muy bien. En la historia original, Erina Nakiri también hizo algo similar. Apoderarse de las sociedades de investigación de otros y luego demolerlas directamente para construir su propio edificio culinario. Mitsuki es realmente rico. Después de escuchar la explicación de todo sobre el festival escolar, Somayuki Ira solo pudo suspirar que Mitsuki era muy rico. Para él, ese dinero era sin duda una cifra astronómica. A Soma no le había faltado dinero desde pequeño, y su familia tampoco era precisamente adinerada. Aunque Junichiro Yukihira era un chef de clase especial, no usó sus habilidades culinarias para amasar fortunas. Para él, el dinero era solo un número. Ya era suficiente. Aún faltaba algo de tiempo para el festival escolar. La vida de todos volvió a la normalidad. Había pasado una semana. Finalmente vieron el pollo estrella polar y el pato estrella polar terminados. Esto es demasiado exagerado. Han crecido muchísimo. Incluso si alguien los montara, no habría problema, ¿verdad? Al mirar los pollos que tenían delante, que habían crecido hasta parecerse a avestruces, todos quedaron increíblemente sorprendidos. Puedes montarlos. Yo ya los he montado varias veces, dijo Yoshino Yuki con una sonrisa radiante. Sinceramente, ahora estaba un poco reacia a matar a estos pollos estrella polar y patos estrella polar.
Pero también sabía que esos pollos y patos eran, en última instancia, ingredientes criados originalmente para ser comidos. Y hasta podrían ser la salvación de la lengua de Dios. Así que, lo único que podía hacer era no procesar a estos animalitos ella misma. Fue bueno que, aunque estos animales habían crecido mucho, su inteligencia no había aumentado. Simplemente se habían vuelto mucho más dóciles. Así que no todos se mostrarían reacios a matarlos. Si tuvieran la inteligencia de un perro, tal vez no tendrían el corazón para hacerlo. Al final se decidió que Yuuki lo haría. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 108. 108, la prueba exitosa de Erina, Ope llega a Wugo, bonificación gracias por las 910 piedras de poder, aquí está tu capítulo extra. Después de traer un pollo de regreso a Estrella Polar, Yuuki sacó su cuchillo de 7 estrellas más grande. A través de su visión evolutiva, ya había discernido la estructura corporal de este pollo de 4 alas y 6 patas que tenía frente a él. Otros habían oído hablar del corte del dragón azul del toro furioso, pero no lo habían visto. En ese momento, el gran cuchillo en la mano de Yuuki blandió repentinamente una ráfaga de luz. La luz de la espada se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Y el pollo que tenía delante también se desplomó al suelo en ese instante, sus plumas desaparecieron instantáneamente y el cuerpo del pollo se abrió directamente, tal como la vaca diseccionada, claramente diseccionada, pero no se pudo ver ni una sola gota de sangre. Silbido, ¿qué clase de técnica es esta? ¿De verdad no es una habilidad especial? Preguntó Asai Nakiri con expresión desconcertada. Los demás en Estrella Polar le habían contado sobre el corte del dragón azul del toro furioso, diciendo que era una técnica. Pero viéndolo ahora, ¿era esto realmente una técnica? Esta técnica era más impresionante que una habilidad especial, ¿de acuerdo? Erina Nakiri, Isako Arato y Sarge quedaron atónitos al ver la escena. Aunque los demás también estaban impactados, ya se habían acostumbrado a las diversas y ridículas operaciones de Yuuki. Y con el aviso que Yuuki les había dado antes, estaban mucho más tranquilos que estos pocos. Ahora no es momento de sorprenderse. ¿No quieres probar el efecto de esta carne en la lengua de Dios? Recordó Yuuki. Al oír esto, solo entonces todos recordaron qué hacer. Tras llevar el pollo disecado a la cocina, comenzaron a cocinar. Esta vez, Yuuki no era necesario para cocinar. Dado que sus habilidades culinarias eran de un nivel que rompía las reglas, los platos que preparaban no tenían valor de referencia para la lengua de Dios. Dejar que los demás de Polar Star hicieran los platos fue sin duda la mejor decisión. Pronto, un rico aroma comenzó a extenderse continuamente hacia el exterior. Tan solo olerlo hacía que a todos se les hiciera agua a la boca, uno tras otro, se sirvieron platos increíblemente apetitosos a la mesa. Sin embargo, todos se resistieron a comer y, en cambio, planearon ver qué evaluación daría Erina Nakiri al final. Al observar las expresiones de todos, Erina Nakiri también tomó sus palillos y comenzó a probar los platos de todos. En ese momento, estaba muy nerviosa, completamente desprovista de su anterior aura de reina. Después de todo, esta era la esperanza de resolver el problema de la lengua de Dios. Delicioso. No le noto ningún defecto. De verdad funcionó. Al menos para mi lengua de Dios, funcionó. Erina Nakiri dijo con agradable sorpresa después de comer un trozo de carne. Las habilidades culinarias de los demás no eran más fuertes que las de ella. Porque los platos que le prepararon le impidieron saborear ningún defecto significaba que el pollo Estrella Polar había solucionado con éxito el inconveniente de la lengua de Dios. Eso es genial. Funcionó. Al escuchar las palabras de Erina Nakiri, todos se llenaron de alegría. Todos sabían del inconveniente de la lengua de Dios. Poder resolver este problema era, sin duda, el mejor resultado. Todos, vamos a probarlo juntos. Dijo Erina Nakiri. Al oír esto, todos inmediatamente tomaron sus palillos. ¡Qué delicioso! No tiene nada que envidiar a la mayoría de los ingredientes que Yuuki trajo antes. Exclamó Megumi Tadokoro con grata sorpresa tras probarlo. Los diversos ingredientes extraños y maravillosos que Yuuki sacó a relucir. Ahora, el sabor del pollo Estrella Polar y del pato Estrella Polar ya podía compararse con la mayoría de ellos. Según Yuuki, no podía producir en masa esos ingredientes anteriores. Pero estos ingredientes ahora eran diferentes. Eran ingredientes que ellos mismos habían cultivado. Aún faltan pruebas para estos ingredientes. Sargento, le dejo este asunto a usted. Dijo Yuuki. Aunque él sabía que los elementos del sistema no podían tener problemas, los demás no lo sabían.
Entonces, Yuki le pidió a Sarge que tomara un poco de carne para probarla. Déjame ayudarte. Estoy más familiarizado con las cosas aquí en Utsuki. Intervino Isako Arato. Había un centro de análisis de ingredientes en Utsuki. El sargento acababa de llegar, así que Isako se adelantó. Después, ambos abordaron el asunto juntos. Como Erina Nakiri quería los datos, no hubo necesidad de hacer cola. Se produjeron todo tipo de informes a la mayor velocidad. Sin problema. De hecho, el valor nutricional se ha multiplicado por 100. Se puede decir que el pollo estrella polar y el pato estrella polar ahora son ingredientes altamente nutritivos. Al revisar el informe en mano, todos los aspectos de las pruebas cumplieron con los estándares. Lo más importante es que el valor nutricional fue extremadamente alto. Esto también estaba dentro de las expectativas de Yuki. Después de todo, estos ingredientes modificados solo eran superados por los ingredientes de nivel 1. Los ingredientes del mundo de Toriko tenían una característica. Eran muy nutritivos. Por supuesto, la gente del mundo de Toriko no tendría ningún problema en comer esos ingredientes, incluso sin las células gourmet. Parece que estos ingredientes no se pueden comer en todas las comidas, ¿eh? Si no, engordaríamos fácilmente, dijo Yoshino Yuki, mirando los informes. Solo Yuki tiene la poción para criar al pollo estrella polar y al pato estrella polar. Y solo puede transmitirse de generación en generación, con efectos cada vez menores. Estos ingredientes no están destinados a ser producidos en masa. Ni se te ocurra comerlos en cada comida, le recordó Rinko Sakaki. Ese tipo de ingredientes eran muy preciados. No sabían el costo de la poción de Yuki, pero definitivamente no era barata, además de eso, también estaba el costo de la crianza. Aunque podían ser alimentados en solo una semana, la cantidad de alimentos consumidos durante esta semana era considerablemente grande. Entonces, el costo también era un problema, esta carne estaba destinada a no convertirse en un alimento común. En ese momento, la mirada de todos se volvió hacia Yuki. Solo Yuki tenía la poción, y el pollo estrella polar y el pato estrella polar criados solo podían transmitirse durante 3 generaciones con efectos decrecientes. Es decir, aunque este ingrediente podría ser alimentado artificialmente, una vez que Yuki estuviera fuera de escena, se convertiría en un ingrediente extinto. Envía una parte a Hugo primero. Hablaremos del resto luego. Dijo Yuki. Solo él conocía la fórmula de la poción. Su plan era ver si era útil para Mana Nakiri. Si así fuera, entonces dejaría que Mana se encargara de su operación. Solo necesitaba esperar para recaudar el dinero. Esta fórmula no le era muy útil. Después de todo, tenía cebo pequeño que podía proporcionar ingredientes continuamente, y de todo tipo, con la posibilidad de obtener ingredientes de rango de vez en cuando. La delicia de esos ingredientes superó con creces al pollo estrella polar y al pato estrella polar actuales. Claro, incluso si la sacara a la luz, sería por cooperación. Aunque no le faltaba dinero, no regalaría esta fórmula a nadie. En cuanto a si gente malintencionada podría conseguirlo, con el apoyo de Hugo, no muchos se atreverían a jugar a esos juegos. En ese momento, Yuki ni siquiera tendría que hacer nada. Hugo aplastaría al oponente primero. Así que no había mucha necesidad de preocuparse por la seguridad de la fórmula de la poción. Al oír esto, todos asintieron. Si bien esta carne había tenido efecto en la lengua divina de Erina, aún era incierto para Mana. Erina Nakiri inmediatamente envió a alguien a enviar un trozo de carne directamente a Hugo en un jet privado. En Hugo, Mana Nakiri estaba desplomada en su escritorio con expresión de impotencia. Como Yuki se había ido, no había podido comer nada en los últimos días. Aunque Yuki había dejado algunos platos atrás antes, estos platos al final no pudieron conservarse por mucho tiempo. De lo contrario, el sabor se arruinaría y ella todavía no podría comerlos. Así que Mana se sentía bastante indefensa en ese momento. Ya había decidido que, una vez que su trabajo estuviera más o menos resuelto, volvería de inmediato de visita. Anne, a un lado, miraba a Mana con impotencia. No podía evitarlo. ¿Quién sino Yuki preparaba comida que Mana pudiera comer? En realidad, con los recursos financieros de Mana, ella podría usar un jet privado para transportar ingredientes para ella en cualquier momento. Aunque tenía el dinero, quien preparaba los platos era Yuki. Yuki no era su chef exclusivo, así que no podía obligarla a cocinar. Si quería comer, no podía hacer más que regresar y aprovecharse de lo que le ofrecían. Justo cuando Mana Nakiri se sentía impotente, su teléfono sonó de repente. Al contestar, descubrió que era su querida hija quien llamaba. Erina, ¿necesitas algo?
Preguntó Mana con voz débil tras conectar. Así es, madre. Después de que Yuuki regresara a la estrella polar, usó unas drogas especiales para cultivar un ingrediente llamado pollo y pato estrella polar. La exquisitez de estos ingredientes puede satisfacer mi lengua de Dios. Incluso si es un plato preparado por un chef con habilidades inferiores a las mías, puedo comerlo, y mi lengua de Dios no me dará una respuesta negativa. Ya le envié los ingredientes. Tardará un poco en llegar. Primero le enviaré el informe de inspección de ingredientes. Erina Nakiri explicó el motivo de su llamada. Después de escuchar esto, Mana Nakiri, que había estado apática, se animó instantáneamente y enderezó su postura inmediatamente. Bien. Entiendo. Lo miraré ahora. Después de terminar la llamada con Erina, Mana Nakiri abrió rápidamente el informe de inspección que Erina había enviado. ¿Cómo? La carne de pollo y pato tiene un valor nutricional tan grande. Tras leerlo, Mana Nakiri se quedó atónita. Le costaba imaginar que el informe que tenía en la mano fuera en realidad para carne de pollo y pato. En ese momento ella anticipó aún más ese ingrediente, e inmediatamente le pidió a Anne que vigilara de cerca el movimiento del ingrediente. Una vez que éste llegara, debía enviarse inmediatamente a la cocina para preparar un plato. Estaba deseando probarlo. Si de verdad pudiera comer este ingrediente, el problema de la lengua de Dios se solucionaría de raíz. Aunque el informe indicaba que este ingrediente no se podía comer continuamente, para ella, incluso comerlo una vez cada 2 días ya era muy bueno. Entonces la anticipación de Mana estaba al máximo.